Hola, muy buenas, mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a Datum. En este vídeo vamos a empezar ya a tocar Palantir como prometí en el anterior. Si no has visto el anterior, es muy importante que lo veas, ya que tratamos aspectos muy básicos de Palantir, como por ejemplo qué es Palantir, para qué se usa, casos de éxitos y mucho más. También es importante que te hayas creado una cuenta con el Free Tier Developer, como te mencioné en el anterior vídeo, y en este vídeo vamos a aprovechar ese Free Tier que nos da Palantir para empezar a tocar, a aprender y en definitiva a convertirnos en un profesional de Palantir. Una vez que nos hemos creado una cuenta en Palantir con el Free Tier Developer, pues el aspecto que nos dará o el aspecto que tendremos es este de aquí, donde tenemos la pestaña Home, un buscador, notificaciones, nuevas features que van añadiendo a la plataforma, pero sin duda lo más importante donde nos vamos a centrar en casi todos los vídeos es en este apartado de aquí, llamado Files. En este apartado de aquí vamos a tener nuestros distintos proyectos, carpetas, subcarpetas. Ya explicaré en otro vídeo las mejores prácticas para saber cuándo crear un nuevo proyecto, cuándo crear una nueva carpeta y en definitiva para tener todo organizado, pero en este vídeo vamos a simplificar todo y simplemente vamos a darle a New Project, y en New Project, bueno, pues aquí nos pide si es un proyecto de tipo producción o si es un proyecto de tipo sandbox. Ya explicaremos cuáles son las diferencias entre ambos, pero en este caso, como nos da un poco igual, vamos a decir que es un proyecto de producción. Insertamos un valor, Palantir, y bueno, una descripción donde lo voy a dejar vacío. Le damos a crear proyecto, mucha más configuración, no vamos a tocar tema de roles, no vamos a tocar nada, ya lo veremos en otro vídeo, pero ya tenemos nuestro primer proyecto creado en Palantir. En Palantir los proyectos son muy útiles ya que nos permite otorgar roles, acceso granular. Es muy parecido, si habéis tocado el Object Storage de Azure o S3 de AWS, es muy parecido, asignar permisos de forma granular a qué proyectos, incluso dentro de los proyectos, qué carpetas, qué subcarpeta tiene acceso un usuario. No os preocupéis si todo esto suena chino, ya lo veremos en vídeos pues centrados simplemente en cómo tener el escritorio de Palantir organizado. Simplemente vamos a abstraernos de eso y ahora vamos a ir a lo importante, que son los conceptos fundamentales que hemos venido a ver en este vídeo. Bien, antes de seguir avanzando y buceando en la herramienta, vamos a explicar una serie de conceptos que son importantes. La primera es, ¿qué es un dataset? Bueno, un dataset en Palantir es la capa de representación de los datos. Básicamente un dataset agrupa un conjunto de archivos bajo un sistema de almacenamiento que tiene Palantir. Es decir, explicado de otro modo y de forma mucho más simple, tenemos una serie de archivos en un repositorio que ya veremos cuál es, y esos archivos, para poder visualizarlo, necesitamos un dataset. De tal forma, el dataset actúa como un wrapper de esos archivos que se encuentran en el Backing File System de Palantir. En cuanto a los tipos de datos que nos podemos encontrar en Palantir, pues son muy diversos, estructurados, es decir, datos tabulares, como por ejemplo Parquet, CSV, semiestructurado, como pueden ser JSON, XML, o no estructurados, como pueden ser cualquier tipo de media, imágenes, vídeos, PDF, etc. Antes de seguir con conceptos más avanzados, vamos a ver todo un ejemplo en Palantir. Bien, aquí en Palantir tenemos nuestro proyecto que actualmente está vacío. Bueno, lo que vamos a subir es un dataset, un conjunto de datos de ejemplo. Para ello tenemos nuestro maravilloso CSV del Titanic, que ya os sonará si habéis trabajado o habéis empezado a aprender en el mundo del dato, ya que es el conjunto de datos que utiliza todo el mundo para empezar, ¿no? Es como el Hello World de la programación. Bueno, este conjunto de datos os lo dejaré en la descripción para que lo podáis descargar. Y simplemente lo que vamos a hacer es New Upload Files, y aquí vamos a seleccionar el conjunto del Titanic, que en mi caso estaría aquí. Subimos el Titanic y ahora nos va a aparecer una serie de opciones. Si lo queremos subir como datos estructurados, si lo queremos subir como un nuevo medio, si lo queremos subir como datos no estructurados o simplemente si lo queremos subir como RAW. Es importante, y aquí entra un nuevo concepto, un dataset, para poder visualizarlo, para que Palantir pueda interpretarlo, tienen los conocidos esquemas. Un esquema básicamente son metadatos que le dicen a Palantir cómo debe de interpretar los datos subyacentes. Por ejemplo, cuántas columnas tienes, qué tipo de datos son las columnas, si son enteros, string,
float, y es importante destacar que los esquemas simplemente es una capa descriptiva y no una capa restrictiva. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si decimos que el esquema del archivo es Parquet cuando nuestro archivo en realidad es CSV, Palantir no nos va a dar ningún tipo de error. Cuando nos va a dar este error es cuando intentamos leer ese archivo. Podemos simplificarlo y decir que Palantir sigue el mecanismo de Scheme on Read, que es que cuando va a leer esos datos, si hay incongruencias, pues evidentemente Palantir va a lanzar una serie de errores o de excepciones. En este caso, cuando decimos la primera opción de subir los datos en un formato estructurado, lo que vamos a hacer es que Palantir va a inferir el esquema. Es decir, nosotros no vamos a tener que decirle, oye, ¿qué esquema tiene este dataset? Sino que Palantir va a inferir el esquema. Si lo subimos como un mediaset, básicamente tenemos que tener claro que hay que procesar esos datos para sacar una información un tanto tabular. Si le decimos que no queremos que el dataset siga ningún tipo de estructura, ya sea que no se interprete como un mediaset ni que tampoco se interprete como un dataset estructurado, pues de nuevo necesitamos una transformación previa de esos datos para empezar a previsualizarlos. Y finalmente tenemos el subir el archivo como un RAW, que básicamente aquí necesitamos un procesamiento antes de hacer uso de ese dataset. En este caso vamos a lo más simple, donde nuestro archivo ya es CSV, por lo tanto es un dato estructurado, y vamos a decirle a Palantir que infiera el esquema de ese CSV. Por lo tanto seleccionamos la primera opción y les damos a Upload. Bien, ya lo tenemos aquí. Este es nuestro primer dataset en Palantir. Vamos a acceder al dataset y aquí estamos viendo nuestro primer dataset. Si nos vamos a Details y vamos a Scheme, vemos que aquí Palantir ha inferido cuántas columnas tiene y qué tipo de datos son esas columnas. Por ejemplo, esta columna llamada Survive es de tipo integer. Esta columna llamada Passenger ID es de tipo integer. Y si vamos al final del todo, veremos qué parseador ha utilizado para inferir este esquema, que básicamente es el CSV parser, ya que nuestro archivo era un CSV. Además tenemos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, si vamos a Files, vemos nuestro archivo Titanic CSV. Como iba diciendo antes, un dataset al fin y al cabo es un wrapper de los archivos que tenemos en nuestro backing file system. Es decir, nuestros archivos están en una capa de almacenamiento, vamos a suponer que es S3 de AWS, y sobre esa capa de almacenamiento Palantir entra y construye un dataset. Por lo tanto tenemos que un dataset está en un lado y nuestros archivos están en otro. Ahora vamos a otro concepto que es muy importante, que son las transacciones. Los datasets están diseñados para ser dinámicos, que no tenemos un esquema estático, un esquema rígido donde no podamos cambiar, añadir nuevas columnas, modificar datos en definitiva. Y es que aquí Palantir introduce un concepto muy interesante, que si estás familiarizado con JIT te va a resultar todo muy sencillo, ya que al fin y al cabo está aplicando la misma filosofía de JIT sobre nuestro código, pero en este caso sobre nuestros datos. Cuando añadimos nuevos datos a nuestro dataset, lo que Palantir lanza es una nueva transacción. Esa transacción estará en un estado open, donde podrá modificar los archivos subyacentes de ese dataset. Cuando la transacción se ha completado con éxito, entrará en un nuevo estado llamado committed, donde indicará que los datos se han añadido con éxito a nuestro dataset. Y finalmente, si se ha abortado la transacción por el motivo que sea, ya sea manualmente o porque nuestra pipeline tenía un flujo, una lógica donde abortaba, el estado será aborted. Tenemos varios tipos de transacciones. La primera es snapshot. Snapshot lo que hace es reemplazar nuestro conjunto de datos actual con el conjunto de datos que vamos a introducir nuevo por completo. Es el tipo de transacción más simple que nos podemos encontrar en Palantir. La siguiente es append, donde básicamente cogerá esos nuevos datos que estamos introduciendo y lo añadirá al conjunto de datos actual. Es importante destacar que append no puede modificar datos ya presentes. Si hace eso, si hace un update en lugar de append, lo que dará lugar es que la transacción falle y por lo tanto no será comiteada. Este tipo de transacción append es muy útil para pipelines que son incrementales. Ya lo veremos en los próximos vídeos qué tipo de pipeline tenemos, por batch, incremental, en streaming, rápidas, pero sí ya te voy dando pista que cada transacción va muy ligada al tipo de procesamiento que estemos haciendo. Si estamos en una pipeline incremental,
experimental donde solo queremos modificar, transformar datos nuevos, Append es nuestra solución. Además tenemos otro tipo de transacción que es Update, donde nos permitirá, además de añadir nuevos datos, modificar datos ya existentes. Y por último tenemos la transacción Delete, que lo que hace es eliminar filas de nuestro dataset actual. Aquí hay una consideración importante, y es que sí es cierto que elimina esas filas de nuestro dataset actual, pero no elimina el archivo subyacente del que parte nuestro dataset. Para eliminar archivos subyacentes debemos de ir a las políticas de retención, donde en estas políticas, en función a cómo queramos configurar la política, ya la veremos, por ejemplo, si el archivo es más antiguo que X o simplemente si ese archivo ya no se usa en ningún dataset, elimínalo después de 30 días. Ahí el archivo verdaderamente será eliminado del Backing File System de Palantir. Hasta entonces, simplemente con la transacción delete no será eliminado, simplemente no aparecerá esa fila en nuestro Data View y por lo tanto en nuestro dataset. Vamos a ver todo ello con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos nuestro dataset que hemos importado anteriormente, y si nos vamos a History vamos a ver que solo tenemos un append. Este append es básicamente cuando hemos añadido este archivo a Palantir. Cuando hemos añadido este archivo a Palantir, lo que ha hecho es comitearlo, es decir, la transacción se ha realizado con éxito, y el archivo al que apunta es Titanic CSV, que es el que hemos subido anteriormente. Ahora vamos a hacer una transacción de tipo snapshot, es decir, vamos a sustituir todos estos datos que tenemos aquí por un conjunto de datos completamente nuevo. Para ello tengo aquí mi Titanic New Data, que si le echamos un vistazo, una modificación de los datos, donde tenemos unos 3 pasajeros simplemente. Para subir estos datos de forma manual, ya veremos cómo se sube cuando hagamos una pipeline. Simplemente cogemos este archivo y lo arrastramos aquí. Lo primero es que se llama Titanic New Data, sin problema, le damos a Next, y aquí nos ofrece dos opciones. Una que es añadir, lo que va a hacer es una transacción de tipo append, es decir, añadir esos archivos sin modificar nada de nuestros archivos actuales, o un replace, que lo que va a hacer es crear una snapshot, va a sustituir todo. Vamos a ver qué pasa si le damos a replace y voilà, aquí tenemos todos nuestros datos donde han sido sustituidos, ya solo tenemos 3 pasajeros. Y si nos vamos a History, vamos a ver que tenemos ahora 2 transacciones. Una que es la append del inicio y otra que es la snapshot que acabamos de hacer. En esta snapshot vamos a ver que tenemos apunta a un nuevo fichero, y si nos vamos a Details, a Files, vamos a ver que solo tenemos un fichero. Pero ¿qué pasa si ahora queremos añadir otros 3 pasajeros? Bien, para ello vamos a modificar nuestro CSV y vamos a añadir otros pasajeros. Por ejemplo, este va a ser el 1004, el 1005 y el 1006. Vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a subir nuestro archivo a Palantir. Vamos a decir que se llama exactamente igual, Titanic New Data. Y aquí fijaros que ya no nos aparece el add. ¿Por qué no nos aparece el add? Porque como el archivo se llama igual que el actual Titanic New Data, Palantir ha identificado que esto no es un append. Esto es un update, es decir, vamos a modificar tanto filas actuales como vamos a añadir nuevos datos, o es un replace, un snapshot. Vamos a darle a Update, que simplemente es una actualización, y fijaros lo que ha pasado. Como es un archivo que se llama exactamente igual que el que ya tenía en el Backing File System de Palantir, pues ha reemplazado todos los datos, ha hecho un update con todos los datos. Lo podemos ver aquí en la historia, y no ha hecho un nuevo añadido. ¿Cómo se añade por lo tanto esos nuevos datos? Bien, pues lo que vamos a hacer es duplicar estos datos y vamos a finalmente a añadir nuestros pasajeros anteriores, el 1002, el 1001 y el 1003. Le damos a guardar, cerramos y vamos a cambiarle el nombre. Fijaros, cogemos y arrastramos, y ahora lo que va a pasar es que le damos a Next y ahora sí, ahora nos aparece el add o el replace. ¿Por qué? Porque se llama distinto a nuestro archivo anterior. El archivo anterior se llama Titanic New Data y ahora se llama Titanic New Data 2. Vamos a hacer que la transacción sea de tipo add y voilà, aquí ya tenemos todos nuestros pasajeros, el 1001, el 1002, el 1003, así hasta el 1006. Si vamos a la historia, vemos los distintos tipos de transacciones que hemos ido haciendo en este ejercicio. Primero hemos hecho un append, después un snapshot, hemos sustituido todo, después un update y después un append de nuevo. ¿Qué pasa si ahora queremos modificar? Pues que el pasajero 1001, que como vemos no ha sobrevivido, vamos a cambiar a que sí haya sobrevivido. Para ello vamos a nuestro conjunto de datos y nuestro pasajero 1001, que pone que no ha sobrevivido, vamos a poner que sí ha sobrevivido. Bien, ya estaría.
finalmente vamos a añadir Titanic New Data 2. Como se llama igual, las opciones que nos va a aparecer solo es un update o un snapshot, y vamos a darle a import y validate. Y voilà, aquí lo tenemos. Lo que ha hecho es que el 1004, el 1005 y el 1006 lo ha dejado intacto, ya que eso es otro archivo, y ha actualizado el archivo en las filas 1001, 1002 y 1003. Y donde vemos que 1001 ya marca que se ha sobrevivido. Si nos vamos a la historia, vemos que finalmente hay un update aquí que nos indica esto. Si nos vamos ahora a detalles, vamos a ver en files que tenemos dos archivos, y esto es justo lo que os vengo diciendo durante todo el vídeo, y es que en un dataset es un wrapper de archivos. Pues aquí lo tenemos. Este dataset agrupa estos dos archivos, Titanic New Data y Titanic New Data 2. Cuando hemos hecho cada una de las transacciones han pasado por los distintos estados que he comentado antes. El primero es el open, es decir, se ha abierto, y el segundo es el committed, que indica que se ha completado con éxito y que los datos ya están en el dataset introducido. Durante todo este vídeo te he explicado que las transacciones modifican o sobrescriben datos, pero hay que puntualizar esto. Cuando accedes a un dataset, en realidad lo que estás viendo es un dataset view. Un dataset view es la representación de los datos en un tiempo concreto, y para reconstruir este dataset view, Palantir se basa en las transacciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dataset view con dos archivos, A y B, y hacemos una segunda transacción que es append C. Lo que hace es añadir una nueva referencia a ese dataset view. Después añadimos un tercer paso, una nueva transacción que es update A', que lo que hace es eliminar la referencia al archivo A y añadir una nueva referencia al archivo A'. Después un nuevo paso que es delete C, donde en delete C lo que hacemos es eliminar la referencia al archivo C. Y en un quinto paso lo que hacemos es un snapshot D, donde eliminamos toda la referencia y solo se queda la referencia del archivo D. Es decir, las transacciones no modifican los archivos, sino lo que van modificando son las relaciones que tiene ese dataset view con los archivos. Así, un update lo que hace es eliminar la referencia del archivo antiguo y crear una nueva referencia al archivo nuevo, dejando el archivo antiguo en el backing file system de Palantir para poder hacer time travel de los datos, es decir, viajar en el pasado y poder ver el estado de los datos en ese momento concreto. Cuando accedemos a los datos, Palantir, para construir ese dataset view, lo que hace es partir de una transacción snapshot y a partir de ahí ir añadiendo las transacciones siguientes, si son delete, update o append. De tal forma que si hay una nueva transacción snapshot, vamos a tener un nuevo dataset view a partir del cual se le va a añadir las siguientes transacciones. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, que teníamos dos transacciones snapshot, tenemos dos dataset view. Podemos viajar a cualquiera de las transacciones. Si viajamos al paso 3, añadimos la transacción append y añadimos la transacción update. Y ya tenemos esa vista reconstruida a partir de la transacción snapshot A y B. Por último, lo que vamos a ver en este vídeo, aunque vamos a simplemente introducir el concepto, en el próximo vídeo veremos verdaderamente esto en profundidad, y es que los datasets tienen ramas. Siguiendo con la analogía de Git, ya sabes que Git se utiliza mucho para versionar nuestro código, pues Palantir introduce esta misma funcionalidad en los datasets y es muy útil. Por ejemplo, supongamos que tenemos y trabajamos en una rama main, esa rama main construimos, hacemos toda la lógica de negocio y finalmente ejecutamos esa pipeline, hacemos un build de la pipeline. Cuando hacemos ese build, lo que vamos a hacer es construir el output, es decir, el dataset. Y ese dataset que estamos construyendo, que en este caso supongamos que es Titanic CSV, en la rama master tendrá la versión de su rama master. Es decir, tenemos Titanic CSV versión rama master. Pero si ahora creamos una nueva rama, como por ejemplo puede ser la develop, y de nuevo buildeamos esa pipeline dando un output resultante, ahora obtendremos nuestro dataset Titanic pero en su versión develop. Por lo tanto tenemos dos versiones del mismo dataset, una que es la rama master y otra que es la rama develop. Esto es muy útil porque nos permite trabajar con la misma filosofía que nos permite trabajar Git en nuestro código, dando lugar a un entorno donde es muy fácil desarrollar de forma colaborativa. Además, podemos tener distintas versiones, como digo, del mismo dataset, lo que nos permite tener una versión del dataset para entornos de desarrollo y una versión del dataset para entornos productivos. Y esto lo podemos ver aquí. En nuestro dataset Titanic solo tenemos la rama master, ya que no hemos construido ningún job que buildee este dataset en otra rama, como por ejemplo puede ser develop. Pero no os preocupéis que en los próximos vídeos pues vamos a ver precisamente esto, cómo vamos a buildear el dataset en distintas ramas. Por último, ya que he mencionado durante todo este vídeo el backing file system de Palantir,
simplemente que sepas que puedes configurarlo. Es decir, podemos tener el típico HDFS cluster donde actúa como repositorio de los datos, pero hoy en día lo común y lo estándar es trabajar con capas de almacenamiento que nos dan los distintos hiperescalares, como puede ser S3 en el caso de AWS o Azure Blob Storage como puede ser en el caso de Azure. Ya que como dije en el anterior vídeo, lo común es implementar un Data Lakehouse y esto es al final lo que hace Palantir. Implementa un Data Lakehouse por debajo donde se apoya de los hiperescalares. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas sobre esto que acabo de mencionar, por favor mírate el vídeo anterior ya que hablamos sobre todo esto. Y hasta aquí llegaría el vídeo donde hemos hablado de los distintos conceptos claves de Palantir, y aunque te parezca que todo esto es muy simple o que no hemos hecho nada, en realidad es la base de gran parte de Palantir. Si entiendes esto, cuando veamos las pipelines incrementales, los batches, voy a suponer que entiendes ya todo esto que he hablado de las transacciones, de las ramas, ya que todas estas transformaciones se apoyan en estas características de los datasets en Palantir. Por favor, si te ha gustado el vídeo, pues déjame un like y cualquier duda que tengas en los comentarios te leo. Además, si tenéis problemas en la instalación o en la configuración de Palantir Developer Tier, no dudes en ponerme en los comentarios y estaré encantado en echaros una mano. O incluso si es necesario, puedo grabar un vídeo explicando cómo se configura el free tier de Palantir. Así que nada, esto es todo por ahora y te espero la semana que viene en el siguiente vídeo donde seguiremos buceando en el ecosistema de Palantir. Muchas gracias por verme, mi nombre es Alejandro y te espero en el próximo vídeo.